11. Bueno, por cuestiones de internet yo no pude conectarme a la hora de la clase de biología y también por cuestiones de una sobrecarga eléctrica se me dañó el computador de escritorio y pues bueno, hasta hoy tuve la posibilidad de trabajar un rato y de entonces grabar este video para explicarle, entonces terminar de explicar y hablar acerca del repaso de las leyes de Mendel. Bueno, entonces nosotros habíamos visto las tres tipos principales de las leyes de Mendel, que era la ley de la uniformidad, la ley de la segregación o caracteres independientes, y pues la tercera ley que era la de que era cuando comparábamos dos caracteres, listo, como era el tamaño y también el color, listo, que era entonces dihíbrido, caracteres dihíbridos, listo. Pues resulta que después de que Mendel, Juan Gregorio Mendel, realiza pues todos estos tipos de leyes, los tres tipos de leyes de la herencia de Mendel, pues pasaron muchos años y entonces se estableció que las leyes presentaban algunas excepciones. A continuación pues describiremos 4 casos. Nosotros ya habíamos visto en la clase, ya habíamos visto estos principales: dominancia incompleta, codominancia, y pues el día de hoy nos hacía falta o nos hace falta ver alelos múltiples y herencia ligada al sexo. ¿Listo? Entonces el día de hoy trabajaremos en alelos múltiples y en herencia ligada al sexo para que usted pues repase, ¿listo? Y de esta manera pues pueda prepararse para el IFES y recordar muchas cosas. ¿Listo? Entonces bueno, voy a seguir y daremos entonces inicio a nuestra alelos múltiples. ¿Listo? Entonces dentro de los alelos múltiples muchos genes tienen más de un alelo. Recordemos que un gen siempre tenía un alelo, otro gen que codificaba la misma característica para un determinado rasgo. Recuerde que les había dicho que por ejemplo el color de los ojos el padre daba un gen y la madre aportaba otro gen, y entonces teníamos un par de alelos para ese gen. Pues resulta que hay alelos múltiples donde no solo tenemos un par de genes, sino podemos tener más genes para la misma característica. Por ejemplo, ¿cuál? Los grupos sanguíneos A, B, ¿cierto? Existen grupos sanguíneos A o B, A y B y O. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en total, ¿cuántos alelos tenemos para el grupo sanguíneo? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Son ejemplos de alelos múltiples. Genes. ¿Cuáles genes tenemos? Perdón. El gen que tenemos principalmente es el gen A, el gen B y el gen O. Nosotros estábamos acostumbrados a que solo para un carácter, una característica, venían dos genes. ¿Listo? Uno del padre y uno de la madre. Pues no, resulta que pueden venir 1, 2 o 3 genes, y eso es lo que conocemos como genes múltiples. ¿En qué caso se ve esto? Como en el tipo de sangre. Los alelos A y B son ambos dominantes. Se dice que son codominantes, ¿listo? Si ambos son dominantes, entonces en este caso hablamos de una codominancia, mientras que el alelo O es recesivo. Entonces téngalo en cuenta siempre, que el que tenga el tipo de sangre A o B, ¿cierto? Son alelos dominantes, mientras que el O es recesivo. Entonces aquí hablamos del fenotipo, lo que podemos ver, ¿listo? Entonces existen tipos de sangre A, ¿listo? Grupo B, grupo AB y grupo O. Entonces nuestra sangre puede tener esos 4 grupos, o el grupo A, o el B, o el AB, o el O. ¿Listo? Y el genotipo significa entonces que tenemos, entonces recuerden, un par de alelos, y en este caso puede ser o AA o AO. ¿Listo? Recuerde que si yo tengo uno dominante como es A y uno recesivo como es O, entonces va a predominar en este caso el A. Igualmente aquí, para ser grupo B, si yo soy grupo sanguíneo B, mis genes pueden ser B o B o B o O. ¿Listo? Y para hacer un grupo sanguíneo AB, que es la codominancia, pues en este caso el genotipo es A o B. Y si es recesivo, pues va a ser el grupo, listo, va a ser de tipo de grupo O, ¿cierto? Y va a tener O y O, listo, que son los dos genes recesivos. Listo, voy a borrar y voy a seguir para explicarle detalladamente. Resulta que en 1900 este señor Karl Steiner, listo, lo que hace es que él descubrió en 1900 los grupos sanguíneos.
¿qué tipos de grupos sanguíneos descubrió? Descubrió A, B, O y posteriormente el grupo sanguíneo A y B. Resulta que antes se practicaban transfusiones con muy poco éxito, transfusiones de sangre con muy poco éxito, e incluso la mayoría de gente cuando se le practicaba una transfusión sanguínea tenía una altísima, elevada probabilidad de morir. Por esta razón, pues se prohibió que se hiciera en ese tiempo, en 1900, pues que se realizaran estas prácticas de transferencia o transfusión de sangre. Entonces en 1900 nadie entendía qué pasaba, porque al hacer la transfusión de sangre, pues la mayoría de gente lo que pasaba era que moría. Entonces de esta manera pues se estudió y se pudo entonces realizar algo para mirar cómo funcionaban esos grupos sanguíneos. En muchos casos los pacientes morían, la sangre del receptor se aglutinaba en sus capilares al recibir la sangre del donante. Entonces el receptor es el quien recibe la sangre y el que dona la sangre, pues, o donante. Y esa sangre lo que hacía era que se aglutinaba y no permitía, digamos, la circulación. ¿Listo? Entonces este señor Karl Steiner en 1900 propuso ensayar la combinación de sangre de donante y receptor antes de la transfusión. Antes de la transfusión, entonces él decidió realizar diferentes experimentos. ¿Listo? ¿El que encontró? Entonces él encontró que los antígenos, un antígeno son oligosacarios, azúcares diferentes entre sí, y esos antígenos, ¿listo?, se encuentran en los glóbulos rojos o en las células hematíes. Esas células hematíes, ¿listo? Entonces esas células hematíes pues tienen unos azúcares característicos que pueden tener esta forma. Si es A, pues tienen esta formita que vemos acá, ¿listo? La voy a encerrar, esta formita, ¿listo? Y si es B, significa que las células de la sangre, en este caso pues las hematíes o glóbulos rojos, pues van a tener en su membranita alrededor pues este antígeno, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y a ese antígeno pues va a haber un anticuerpo, ¿listo? Resulta entonces, lo voy a mostrar aquí, anticuerpos son moléculas que existen naturalmente en el plasma sanguíneo, ¿listo? En el plasma de nosotros, en nuestra sangre, entonces existen los antígenos, que son entonces moléculas que existen naturalmente en el plasma sanguíneo, ¿listo? Y estos de aquí pues recordemos que los glóbulos rojos son los que tienen el anticuerpo. Entonces hay o también llamados eritrocitos, ¿listo? ¿Cuántos tipos de anticuerpos hay? De antígenos hay. Entonces rápidamente ellos averiguaron y se dieron cuenta que hay 4 tipos de antígenos, ¿listo? Entonces el eritrocito, si el antígeno tiene esta forma, ¿listo? La que voy a encerrar acá, esta formita, entonces decimos que es del grupo sanguíneo A. ¿Listo? Entonces A es porque el eritrocito, el glóbulo rojo, ¿cierto?, de la sangre tiene esta formita, y esto es un antígeno, que es un grupito, un azúcar que se encuentra unido al glóbulo rojo o eritrocito. Si el antígeno tiene esta, ¿listo?, esta formita que vemos acá, ¿listo?, entonces como un diamante, ¿listo?, entonces en este caso decimos que es del grupo B, ¿listo? Y si tiene los dos antígenos, tanto B, ¿listo?, como A, decimos que el grupo sanguíneo de ese paciente es AB, ¿listo? Y si no tiene ningún antígeno, mire que no tiene nada arriba, en este caso decimos que es el grupo O, para que usted lo tenga en cuenta, ¿listo? Eso fue lo que investigó entonces Karl Steiner, fue el que se dio cuenta de esto. Resulta que el que tiene sangre, ¿listo?, el grupo sanguíneo A, ese que tiene grupo sanguíneo A, ¿listo?, porque tiene el antígeno, este antígeno circular pegado a la célula del eritrocito, pues va a tener un anticuerpo, y ese anticuerpo en el plasma sanguíneo, en la sangre, entonces va a ir un anti-B, ¿listo? Va a ir entonces un anticuerpo que se va a llamar B. Entonces el que tiene A tiene el que tiene el antígeno A tiene un anticuerpo que se llama B, ¿listo? Y entonces los antígenos en los eritrocitos, en este caso es el antígeno A, para que usted lo tenga presente.
listo. Entonces voy a borrar acá un momento que quedó feo y entonces vamos a colocarlo de esta manera. Entonces lo vamos a rayar entonces para que usted lo tenga en cuenta, listo. Si el eritrocito tiene una forma así como la que vemos acá, en este caso este de acá, significa que ese eritrocito, esa célula sanguínea, ¿cierto?, tiene un antígeno B. Si tiene un antígeno B, por lógica, van a tener un anticuerpo A, ¿listo? Si tiene un antígeno B, va a tener un anticuerpo A. Y el anticuerpo A, pues es este de acá, es de esta formita, ¿listo? Para que usted pues lo tenga presente en esta manera. Si tiene el grupo AB, significa que tiene los antígenos tanto A como tanto B y no posee ningún anticuerpo. Entonces aquí no tiene ningún anticuerpo, ¿listo? Y si posee el grupo O, significa que no tiene ningún antígeno, ¿listo? Que en sus celulitas, véalo acá, no tiene ninguno de esos antígenos, ni A ni B. Y tiene los dos anticuerpos, el anticuerpo A y el anticuerpo B. Y eso fue lo que descubrió este señor que es entonces llamado Karl Steiner. Entonces, si yo soy del grupo sanguíneo A, significa que yo tengo el antígeno, ¿listo? El antígeno A. Y que el anticuerpo que tiene en mi plasma sanguíneo es el B. ¿Listo? Siempre van contrariados. Si yo tengo el antígeno B, pues mi anticuerpo va a ser el A. ¿Listo? Si yo tengo el grupo sanguíneo AB, significa que tengo los antígenos A y B y no tengo ningún anticuerpo. Y si yo tengo el grupo O, significa que voy a tener entonces el antígeno A, no voy a tener ningún anticuerpo y que voy a tener el antígeno A y el antígeno B. ¿Listo? Voy a detenerme ahí y entonces voy a seguir. Una combinación compatible es aquella en la que no coinciden antígenos de los eritrocitos del donante con anticuerpos del plasma del receptor. Es decir, para que sea una donación sanguínea, una transfusión sanguínea exitosa, queremos que si el antígeno es A, entonces no queremos que el anticuerpo sea A. ¿Listo? El antígeno y el anticuerpo no pueden tener la misma letra, ¿listo? Porque significa que se complementan y eso causa una aglutinación de la sangre. Entonces vamos a mirar en este caso. Entonces voy a pasar acá, ¿listo? Voy a pasar lo que tengo y voy a mostrar. ¿Listo? Entonces me va a salir un momentico de la presentación porque cerré el editor. ¿Listo? Aquí ya lo vuelvo a colocar. Y entonces esperando pues a que aparezca. Listo, ahí ya lo tengo. Entonces mire que tenemos una persona que es donante. ¿Listo? Ese donante tiene entonces, ¿listo? Que está esperando entonces donante. Y ese donante entonces tiene el antígeno. Entonces tiene el antígeno A. ¿Listo? Ese donante tiene el antígeno A. Mírelo acá. ¿Listo? ¿Listo? El antígeno A. ¿Listo? Si el anticuerpo, ¿cierto? Si ese señor que tiene el antígeno A recibe de un donante un anticuerpo que sea A, como es el caso de acá, él es el donante, y entonces dona el antígeno A, y este señor que tiene el anticuerpo A, pues vamos a ver, mire la formita del antígeno y mire la formita del anticuerpo. Si ellos dos se complementan, significa que se están complementando y que van a permitir entonces un aglutinamiento en el cuerpo. Este anticuerpo se une al antígeno de una forma correcta, ¿listo? Porque es como un candado y una cerradura, ¿listo? Recordemos que en una chapa pues solo cabe un tipo de llave especial. Si se unen de esta manera, pues eso es lo que no queremos que cause, porque causaría la muerte, ¿listo? O causaría problemas muy graves, porque aglutinaría la sangre. Entonces si usted tiene el antígeno A, en este caso pues no nos sirve, porque que alguien venga con el anticuerpo A y le done la sangre, porque estaría entonces muy mal, porque se complementa antígeno y anticuerpo y puede ocasionar pues una enfermedad mayor. Listo, para que usted lo tenga presente. Listo, voy a quitar esto y si seguimos nosotros, listo, podemos entonces concluir. El grupo sanguíneo O
es el donante universal. ¿Listo? ¿Qué significa donante universal? Pues que puede donar la sangre, ¿listo? Puede donar cualquier tipo de sangre porque su sangre no tiene ningún antígeno. Recordemos que teníamos el globulito y ellos no tenían el eritrocito y él no tenía ningún tipo de antígeno. Por eso es el donante universal, ¿listo? El que dona la sangre, ¿listo? Y el que tiene AB, ¿cierto? Es el receptor universal, ¿listo? El que puede recibir cualquier tipo de sangre, puede recibir tanto sangre A como sangre B. Entonces de esta manera usted pues ya puede diferenciar que el donante universal es el O, ¿listo? El O es el donante universal y el A es el receptor universal, puede recibir cualquier tipo de sangre. Y el donante pues puede donar a cualquier persona, ¿listo? Para que usted pues lo tenga entonces presente, ¿listo? Seguimos. Entonces, grupo A cuando posee el antígeno A, grupo B cuando posee el antígeno B, ¿listo? Grupo AB cuando posee el antígeno A y B, y grupo O cuando no posee ninguno de los dos, ¿listo? 3 alelos responsables de la transmisión de grupos sanguíneos. Entonces, 3 alelos, el gen A, el gen B y el gen O. 2 son dominantes, los genes dominantes son el A y el B, y uno es recesivo que es el gen O. Listo, esto es muy claro que lo tenga en cuenta, lo vamos a subrayar. Entonces hay 3 alelos responsables de los grupos sanguíneos, el gen A, el gen B y el gen O. 2 son dominantes, ¿cuáles son dominantes? El A y el B, y uno es recesivo que es el gen O, para que de esta manera pues lo tenga muy presente. Genotipos, entonces ¿cuál genotipo puede existir? Entonces recordemos, puede existir entonces el gen AA, listo, 1 y 2, y el grupo sanguíneo pues será A. Puede existir también el genotipo AO, recordemos que este es recesivo y este de aquí es dominante. Entonces como este es el que domina, el grupo sanguíneo va a ser A. ¿Listo? Si tiene AB significa que hay una codominancia y el grupo sanguíneo que usted va a tener es el A y el B. ¿Listo? Si tiene BB pues significa que son homocigoto dominante y su grupo sanguíneo es B. Si tiene BO, recordemos que un gen es dominante y este O es recesivo, pues el grupo sanguíneo va a ser el B porque predomina la característica del dominante. Y si ambos, listo, en este caso ambos son recesivos, pues significa en este caso que el grupo sanguíneo va a ser O, listo, va a ser O y pues no presentan ninguno de los dos antígenos, listo, ni A ni B, y por eso entonces es un donante universal, listo, puede donar la sangre a cualquiera de estos tipos de grupos sanguíneos, listo. Y seguimos rápidamente entonces con nuestra presentación. Resulta que además de nosotros tener un grupo sanguíneo, nosotros tenemos un factor, ¿listo? Y ese factor puede ser RH positivo o RH negativo, ¿listo? ¿Cómo se llegó a eso? En general a una persona se le transfundía sangre de un mismo, ¿listo? De un mismo grupo sanguíneo, pero se encontró que esto no siempre era posible. Entonces lo que sucedía era que presentaban hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos y aglutinación. En general entonces a una persona se le transfundía sangre de un mismo grupo sanguíneo. Si era A, pues se le hacía una transfusión de sangre A, pero se encontró que esto no siempre era posible, ya que presentaban hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos y aglutinación. Entonces mire que de la sangre del mono del género Rhesus se aisló un factor y se probó en humanos. Entonces se le aisló este factor y se le inyectó, listo, a los humanos, y se producía una aglutinación de la hematíes, o sea, una aglutinación de glóbulos rojos, se decía que tenía de forma positiva, o sea, que era un factor positivo. Y si no había esa aglutinación de sangre, pues decía que era un factor negativo. Si había la aglutinación positivo y si no era un RH negativo, en los que el suero RH no genera la aglutinación de los glóbulos rojos. Entonces el suero, ¿cierto? La sangre se extrajo de este género, del mono del género Rhesus, y se le inyectó al humano. Se producía entonces una aglutinación de hematíes,
una coagulación ahí de la sangre, pues decíamos que ese factor era RH positivo. Y si no, ¿cierto? Decíamos que era RH negativo. Hoy en día pues nosotros tenemos entonces dos tipos de grupo, el grupo sanguíneo y también el RH, si es positivo o si es negativo. Si es positivo significa que aglutina la sangre y si no, entonces significa que no hay aglutinamiento de la sangre cuando se inyecta entonces este suero de el género Rhesus. ¿Listo? Para que lo tengamos entonces en cuenta. ¿Listo? Estudios genéticos han demostrado que el RH sanguíneo se transmite hereditariamente. 3 pares de genes alelos responsables, de los cuales el más importante es el par de genes DD, D dominante y D recesivo. Entonces el gen que se encarga de transmitir el factor RH se representa entonces con la letra, son 3 los genes, pero pues nosotros vamos a trabajar con los más importantes en este caso, que es el D mayúscula, que es dominante, y el D recesivo. Entonces los genotipos son DD, pues tendrá entonces RH dominante, ¿cierto? RH positivo y es homocigoto. Si tiene D mayúscula, D minúscula, entonces es un híbrido, es heterocigoto, pero va a tener un RH positivo y va a ser heterocigoto. Si tiene los dos D minúscula significa que no aglutina la sangre, listo, y es un RH negativo y en este caso pues va a ser homocigoto, listo, para que usted pues lo tenga en cuenta y lo pueda trabajar entonces en los talleres y lo tenga presente también cuando le pregunten y le pidan una explicación de RH, listo. Listo, esto era lo que habíamos dicho. Listo, ahora vamos a hablar de la herencia ligado al sexo. Listo, la herencia ligada, listo, al sexo, para que usted lo tenga en cuenta. En la especie humana, los genes diferenciadores del sexo se encuentran en cromosomas particulares. Recordemos que el hombre aporta 23 cromosomas y la mujer 23 cromosomas, ¿listo? En este caso, entonces, recordemos que el cromosoma 23 es el encargado de originar el sexo, ¿listo? Si los cromosomas, tanto el que aporta el padre como el que aporta la madre, es X y X para el sexo, significa entonces que el sexo va a ser femenino. Pero si un cromosoma X y un cromosoma Y, significa entonces que el cromosoma X y el cromosoma Y, si el cromosoma X lo aporta la madre y el cromosoma Y lo aporta el padre. Esto significa que va a ser de sexo masculino si llega a tener ese cromosoma. Los espermatozoides pueden tener los alelos X, Y, ¿listo? O XX. La mujer, el óvulo de la mujer siempre va a tener los cromosomas X y X. Significa en pocas palabras que el hombre es el que determina si el sexo de su descendiente, si es hombre o si es mujer. ¿Quién lo determina? Lo determina el hombre. ¿Listo? Por eso se habla entonces de herencia ligada al sexo, porque el hombre es el que determina siempre la sexualidad del hijo del progenitor, si es hombre o si va a ser mujer. ¿Listo? Para que ustedes pues lo tengan de esta manera en cuenta. ¿Listo? Gen progenitor, listo, lo vamos a explicar así. Gen progenitor, el varón. Si el varón tiene entonces un par de cromosomas X y X, XY, perdón, y la mujer tiene el par de cromosomas siempre XX y aporta entonces, en este caso el hombre aporta un cromosoma X, listo, de este par aporta un cromosoma X en la fecundación y la mujer un cromosoma X, listo, pues en este caso la hija, en este caso el sexo de la hija va a ser, entonces ya me devuelvo, en este caso el sexo de la hija, si es XX va a ser de sexo femenino. Entonces mire, listo, el hombre tiene un par de genes que codifica el sexo, listo. Si el hombre, estos son los gametos sexuales, si el hombre aporta un cromosoma X, listo, y la mujer aporta un cromosoma X, significa que va a ser entonces el descendiente va a ser de sexo femenino, listo. Pero si el hombre por otro lado no aporta el cromosoma X, sino aporta el cromosoma Y, listo, mírelo acá,
la mujer siempre va a aportar el cromosoma X, ¿listo? Entonces si él tiene XY significa que va a ser un hombre, ¿listo? De esta manera podemos ver que el sexo del descendiente está determinado por los gametos sexuales masculinos, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta entonces cuando le hablen de herencia ligada al sexo. Hay características que solo las transmite el padre o que solo las transmite la madre. Entonces el sexo siempre por lo general depende de quién, del hombre, ¿listo? Del gameto que aporte el hombre, y por eso se habla de una herencia ligada al sexo. Bueno, ¿cuál es la actividad? La actividad número 4 y la que usted tiene tiempo para entregarla, dice: en cierta pareja la madre tiene un grupo sanguíneo A, homocigoto, y el padre un grupo sanguíneo B, homocigoto. Determina los probables grupos sanguíneos de los hijos en la generación F1 y explica la razón de este resultado. ¿Listo? Para que usted lo haga. ¿Listo? En cierta pareja, le dicen ahora acá, en el punto 2, la madre tiene un grupo sanguíneo A, heterocigoto, y el padre tiene un grupo sanguíneo B, heterocigoto. Determine los probables grupos sanguíneos de los hijos. ¿Por qué ocurrió este resultado? Bueno, usted ahí hace los cuadros de Punnett y de esta manera pues puede determinar los resultados. ¿Listo? En el punto 3 dice: una pareja tiene un grupo sanguíneo A, heterocigoto, y RH positivo. ¿Listo? Heterocigoto. Y la madre grupo sanguíneo B, heterocigoto, y RH homocigoto. Establecer la probabilidad de grupo sanguíneo y RH en los hijos. ¿Listo? De esta manera pues usted puede hacerlo desde su casa y darnos la respuesta haciendo el cuadro de Punnett. ¿Listo? El otro punto es: toma como muestra a todos tus familiares. Cuente cuántos de ellos pueden enrollar la lengua, así como se muestra aquí en esta figura. ¿Listo? En este puntico como se muestra acá, cuántos de ellos pueden enrollar la lengua. Determine cuáles tienen vellos en las falanges. ¿Listo? En las falanges es en este ladito donde usted se refiere, los que tengan vellos acá. ¿Listo? Mire cuántos de ellos tienen vellos ahí, presencia de vello ahí en las falanges. ¿Listo? Y ahora cuántos tienen suelto el lóbulo de la oreja. ¿Listo? Puede mirar la imagen y esta partecita que es el lóbulo, cuántos de ellos la tienen pegada a la oreja y cuántos de ellos la tienen despegada. Por lo general en mi casa pues todo el mundo la tiene despegada. Muchos de nosotros no podíamos doblar la lengua, pero practicamos y ya fácilmente podemos doblar la lengua, y casi que todos los hombres tenemos las vellosidades en este lado. ¿Listo? En la presencia de vello en las falanges. ¿Listo? Les recomiendo entonces que realice la actividad. Tiene 8 días para entregarla. Les deseo una feliz tarde y pues nos veremos entonces en nuestras clases online. Feliz día, y que espero entonces que hayan entendido el tema, y si no pues lo pueden ver las veces que ustedes quieran y en clase les puedo resolver dudas. Buen día, chicos de grado 11.